El viento en Pen-y-Gent nunca descansa del todo. Azota las colinas de Yorkshire en largas e ininterrumpidas bocanadas, llevando consigo el aroma a tierra mojada y el penetrante aroma de la piedra. La mayoría de los días, solo acompaña a excursionistas y ovejas al tranquilo ritmo del campo. Pero un día de septiembre de 2004, el viento trajo algo más, susurros de un cuerpo encontrado donde nadie debía yacer. La encontraron cerca de las laderas, con el terreno irregular a su alrededor, el cielo amplio y pálido sobre ella. Sin bolso. Sin identificación. Sin abrigo para protegerse del frío. Solo un anillo de bodas en su mano, liso y sin marca, como si hubiera sido elegido para no pertenecer a nadie. Las colinas permanecieron silenciosas a su alrededor, como si hubieran guardado este secreto durante más tiempo del que nadie imaginaba. Una mujer en la muerte, pero una novia en la historia que el anillo se negaba a contar. Se supone que no debería saber su nombre. La mayoría de los estadounidenses no lo saben. Pero si crees que la historia de cada novia merece ser contada, incluso después de que el mundo la haya olvidado, suscríbete, comparte y quédate conmigo hasta el final. Porque aquí es donde su voz resurge. Al principio, no era Llandoan Armitage. Era la dama de las colinas, un nombre que le daban desconocidos para suavizar la cruda realidad de su anonimato. Los retratos policiales solo podían adivinar su sonrisa. Los reportajes periodísticos luchaban por mantener la atención tras la primera ola de curiosidad. El mundo olvida rápidamente a las mujeres que no reconoce, más rápido aún cuando sus historias no encajan en cajas pulcras y cómodas. No tenía heridas visibles, ni signos de lucha. Pero la ausencia de violencia no significaba la ausencia de una historia. En algún lugar, en el lapso entre su último aliento y el día en que encontraron su cuerpo, la verdad aguardaba. El anillo también aguardaba, una vez se deslizó en su dedo con ceremonia o amor, ahora se aferraba a una piel que ya no podía descifrar su significado. Es fácil, aquí en el presente, pensar en ella solo como la mujer de la fotografía, o peor aún, como la silueta en el informe de un forense. Pero una vez, fue novia. Una vez, eligió, o fue elegida, para llevar ese anillo. En algún lugar, se presentó ante la gente y prometió pertenecer. En algún lugar, hubo momentos en que rió, en que despertó con el sonido de alguien en quien confiaba moviéndose en la cocina, en que empacó una pequeña maleta para una nueva vida en un nuevo lugar. A las montañas no les importan esos detalles, pero a la gente sí. Porque sin ellas, solo queda el frío. Y el frío no basta para darle sentido a una vida. Nadie puede decir que pensó en esas últimas horas en la colina, si tenía miedo, si estaba aturdida, si creía que volvería caminando. Pero hay algo insoportable en el hecho de que el único testigo de sus últimos momentos fue el viento, y la única prueba de su vida que quedó en ese lugar fue un anillo que ni siquiera llevaba su nombre. Ese tipo de silencio no ocurre por casualidad. Se construye, pieza por pieza, elección tras elección, hasta que la identidad de una persona se borra mucho antes que su cuerpo. El misterio de las colinas no es cómo murió. Es cómo llegó a estar sola allí, sin nombre en los registros de la vida, reclamada solo por el paisaje. Y es en esa pregunta, cómo terminó aquí, que realmente comienza su historia. En la pequeña aldea donde creció Llandoan, las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el lento murmullo de las voces que se filtraban por las ventanas abiertas. El aire estaba impregnado de un aroma a jazmín y arroz cocido, y los estrechos senderos entre las casas estaban desgastados por generaciones de pies descalzos. Pertenecía a este lugar como un árbol pertenece a su tierra, arraigada, familiar, segura de donde se encontraba. Su familia conocía cada detalle de su vida, desde los amigos con los que caminaba a la escuela hasta la forma en que inclinaba la cabeza al escucharla. Soñaba simple pero vívidamente, enseñar, viajar, ver más allá del extenso cielo sobre su hogar. Creía que esos sueños llegarían lentamente, traídos a ella en estaciones. Nunca imaginó que llegarían todos a la vez en la forma de un hombre al que apenas conocía.
David Armitage llegó a su vida como un cambio inesperado en el clima, cálido al principio, luego impredecible. Era extranjero en todos los sentidos de la palabra, de piel pálida, con una seguridad que parecía teatral en su pueblo, sus palabras cargadas de un acento que solo podía entender parcialmente. Para ella, era como una puerta a un mundo más grande. Hablaba de Inglaterra como si fuera un lugar donde las oportunidades se te daban solo por ser lo suficientemente valiente para aprovecharlas. Hizo promesas tanto con gestos como con palabras, una mano sobre la suya en el mercado, una mirada fija frente a sus padres, un anillo que brillaba más que cualquier cosa que ella hubiera usado. Y cuando le pidió que se casara con él, la decisión se sintió menos como una pregunta y más como una corriente que la impulsaba hacia adelante. La boda fue pequeña pero agitada, llena de la tensión tácita de dos familias que sabían que sus vidas ahora se extenderían a través de océanos. Las sonrisas de sus padres estaban teñidas de la tristeza de la despedida. Sus amigos la abrazaron con una risa que se les atragantó. Se dijo a sí misma que el nudo en su garganta era de emoción. Pensó en Inglaterra como un libro de cuentos en el que la habían invitado a vivir, calles forradas de piedra, casas cálidas contra el frío, una vida donde su futuro ya no se limitaba a los mismos pocos kilómetros cuadrados. Y así se fue, cargando con el peso de las esperanzas de su familia en su maleta. Pero los primeros días en el Reino Unido no fueron el cuento de hadas que había ensayado en su mente. El aire era más nítido, el cielo más gris que azul. El lenguaje a su alrededor era constante y rápido, dejándola rezagada en las conversaciones. El mundo de David no era la calle del pueblo donde los vecinos la llamaban por su nombre, eran habitaciones tranquilas donde no conocía a nadie, ciudades donde era invisible. Se dijo a sí misma que se adaptaría, que este era simplemente el precio del cambio. Lo que no vio, lo que nadie le dijo, fue la facilidad con la que el aislamiento puede echar raíces en un terreno desconocido, y la rapidez con la que esas raíces se afianzan. Pensó que esto era un comienzo. No sabía que era el principio de su final. Inglaterra era más fría de lo que imaginaba, y no solo en temperatura. Los días se confundían bajo un cielo que parecía permanentemente apagado. El pueblo donde vivía con David no era cruel, pero sí indiferente, un lugar donde la gente se mantenía apartada, asintiendo cortésmente pero sin detenerse lo suficiente como para descubrir quién era ella en realidad. Aprendió a sonreír a ratos, a asentir sin hablar cuando no encontraba las palabras con la suficiente rapidez. Las conversaciones eran como meterse en un río que corría demasiado rápido para mantener el equilibrio. Y así dejó de meterse. Los vecinos la recordarían más tarde como una mujer tranquila y reservada. Siempre con él, dijo una mujer a la prensa años después. No parecía triste, solo, cerrada. Otra recordaba cómo parecía casi sobresaltarse si se dirigían a ella directamente, mirando a David antes de responder. No era que fuera antipática, simplemente se movía como si hubiera límites invisibles que marcaran dónde podía y dónde no podía ir. Las pequeñas libertades que antes daba por sentadas, visitar a amigos, ir al mercado, decidir cuándo volver a casa, parecían desvanecerse sin un instante de pérdida evidente. David prefería encargarse de las compras. Pagaba las cuentas, guardaba las llaves del coche en el bolsillo y hablaba por ambos cuando salían. Así es más fácil, decía si ella le preguntaba. Y al principio, ella le creyó. Era más fácil no trabar las frases en un idioma que aún le resultaba demasiado complejo. Más fácil evitar la vergüenza de ser malinterpretada. Pero la comodidad suele convertirse en dependencia. Cuando quería llamar a su familia, tenía que pedirlo. Cuando necesitaba dinero, esperaba a que él se lo ofreciera. Y poco a poco, su mundo se redujo al tamaño de su casa, un lugar donde las cortinas permanecían corridas la mayor parte del día y la televisión llenaba el silencio. Los amigos no la visitaban. Los vecinos dejaron de intentarlo. Empezó a reconocer las estaciones solo por el ángulo de la luz que entraba por la ventana. Hubo momentos, pequeños y dispersos, que insinuaron algo oculto.
Una voz alzada tras una puerta cerrada. Un paseo interrumpido por un comentario casual. Una vez, un vecino la vio de pie, sola, en el jardín, con el abrigo bien abrigado y la mirada fija en algo lejano. Se veía diferente, dijo la mujer más tarde. Como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Dentro de la casa, ese cambio fue más silencioso, pero no menos presente. Sus días se convirtieron en una serie de decisiones cuidadosas, qué tono usar, qué preguntas no hacer, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Una mala decisión podía enfriar una habitación y convertir una noche en algo frágil y sofocante. Aprendió a leer las sutiles señales en los movimientos de David, la forma en que apretaba la mandíbula cuando estaba cansado, la postura de sus hombros cuando pensaba en dinero. Se adaptó a ello, reduciendo sus necesidades para ajustarse al espacio que le permitían. Desde fuera, el suyo era un matrimonio normal. Desde dentro, era una vida en la sombra, donde su reflejo en el espejo empezaba a parecerse menos a ella misma y más a la versión que él quería que vieran los demás. Y en ese reflejo, el espacio para sus propios pensamientos, sus propias decisiones, se reducía cada día. La mañana en que la vieron por última vez comenzó sin ceremonias. El cielo era del color del acero sin pulir y el aire tenía ese filo afilado, casi metálico, que precede a la lluvia. En el pequeño pueblo al pie de las colinas, algunas personas recuerdan haberla visto, un destello de cabello oscuro bajo una capucha, con el abrigo abotonado hasta el cuello. Algunos dicen que parecía decidida, caminando a un ritmo que sugería que tenía que ir a algún lugar. Otros recuerdan una vacilación en su paso, como si cada movimiento requiriera una decisión propia. Nadie la detuvo. Nadie le preguntó a dónde iba. El camino hacia Pen-y-Gent no es indulgente. Al principio sube gradualmente, luego se empina sin previo aviso, estrechándose hasta convertirse en una franja de piedra irregular y hierba húmeda. El viento arrecia a medida que se asciende, tirando de la ropa y obligándote a aguantar a cada paso. Ese día, traía el olor a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Sus botas dejaron tenues huellas en el suelo blando, cada una tan superficial que la siguiente ráfaga las borró. En algún punto del camino, el pueblo desapareció tras ella, reemplazado por el vasto y desierto páramo. ¿Por qué se fue? Sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Algunos creen que eligió las colinas deliberadamente, buscando soledad o escape. Otros sospechan que no estaba sola, que alguien la condujo allí, paso a paso, hasta que regresar dejó de ser una opción. Las teorías se arremolinan, pero lo cierto es que solo las colinas saben si la subió voluntariamente o si se la llevaron. Para cuando llegó a las laderas expuestas, el frío habría sido constante, atravesándole el abrigo y entumeciéndole los dedos. El viento a esa altura no susurra, sino que ruge, ahogando cualquier pensamiento. Es el tipo de lugar donde uno puede sentirse completamente invisible, incluso si alguien la observa. Nadie la vio después de eso. Nadie vio el momento en que terminó su viaje. Horas después, mucho después de que debería haber regresado, los excursionistas que avanzaban por el sendero notaron algo contra la hierba áspera, una silueta que no pertenecía a la zona. La luz se desvanecía, el cielo se perdía en el anochecer, cuando se dieron cuenta de que era un cuerpo. Yacía inmóvil, con la cara ligeramente vuelta hacia otro lado, el cabello enredado por el viento. No había bolso, ni teléfono, ni cartera. Solo un anillo de bodas, liso y sin marca, pegado a su dedo. Este es el momento en que todo podría haberse detenido si alguien la hubiera observado. Si alguien le hubiera preguntado por qué caminaba sola hacia las colinas. Si otro par de ojos hubiera captado ese destello en su expresión. Pero las colinas guardan su propio secreto, y el viento que podría haberse llevado su voz nunca la ha devuelto. Para cuando llegó la ayuda, no quedaba más remedio que llevarla por el sendero que había escalado sola, cargando con un silencio que nadie sabía aún cómo nombrar.
Los excursionistas que la encontraron esperaron en la penumbra, con las chaquetas bien abrigadas para protegerse del viento, hasta que los primeros policías llegaron a la ladera. El silencio reinaba, ese silencio que pesa más que el sonido. Los agentes se movían con cuidado, hablando en voz baja, marcando el suelo con banderas amarillas donde las huellas rompían la hierba. Un paramédico la revisó en busca de señales de vida, pero el frío ya la había reclamado. No había ninguna bolsa que registrar, ningún teléfono que revisar, ningún trozo de papel con un nombre. Sus bolsillos estaban vacíos. Su abrigo, abrochado hasta el cuello, no tenía etiqueta. Ni siquiera el anillo que llevaba en el dedo ofrecía nada, ningún grabado, ninguna fecha, ninguna pista de quién se lo había dado ni por qué. Durante las primeras horas, intentaron identificarla a través de lo poco que vestía, una chaqueta marrón, pantalones negros y botas de montaña. Nada destacaba. No había nada que la conectara con un hogar, una familia o una historia. Fotografiaron su rostro, midieron y registraron sus rasgos, pero cada detalle era solo una pieza de un rompecabezas sin bordes. No faltaba en ninguna lista que tuvieran. Nadie que pudiera saber dónde había estado la denunció. Las colinas les habían dado un cuerpo, pero ningún nombre que ponerle. Cuando la investigación se estancó, el procedimiento tomó las riendas. Pasaron los días, luego las semanas, y la esperanza de que alguien diera un paso al frente comenzó a desvanecerse. Sin un nombre, no había cartas que enviar ni llamadas que hacer a quienes podrían haberla amado. Con el tiempo, el ayuntamiento organizó su entierro. No fue el tipo de funeral donde se cuentan historias y los rostros están bañados de dolor. La tumba no tenía nombre, la tierra removida sin ceremonias, vigilada solo por unos pocos funcionarios. No pudieron escribir su nombre en la lápida porque lo desconocían. En cambio, la prensa le dio uno, la Dama de las Colinas. Era un nombre nacido de la distancia, una forma de hablar de ella sin admitir lo poco que sabían. Se escribieron artículos, circularon bocetos, y durante un tiempo su rostro apareció en tablones de anuncios y escaparates. La gente la miraba, algunos se quedaban, pero nadie la reclamaba. Y así, la Dama de las Colinas se desvaneció en la categoría de misterios que el mundo deja de intentar resolver. Su nombre no volvería a mencionarse durante años, hasta que la verdad comenzara a salir a la luz, y para entonces, las colinas la habían retenido más tiempo del que nadie debería. La investigación no se detuvo de golpe, se diluyó, como una voz que se apaga al final de una frase. En los meses posteriores a su entierro, los expedientes se llenaron de informes que no conducían a ninguna parte. Un avistamiento en Escocia resultó falso. Una persona desaparecida en Alemania se descartó rápidamente. Cada nueva pista prometía un atisbo de reconocimiento, solo para desvanecerse al examinarla más de cerca. La Dama de las Colinas siguió siendo un titular sin historia, una fotografía sin historia que la sustentara. Los detectives trascendieron Inglaterra, enviando su imagen a policías de otros países. Escribieron a embajadas y publicaron su imagen en listas internacionales de personas desaparecidas. Artistas modelaron su rostro una y otra vez, suavizando la línea de la mandíbula por aquí, ajustando la inclinación de los ojos por allá, con la esperanza de que alguien se viera reflejado en la arcilla y la llamara hogar. Por un breve tiempo, esas reconstrucciones llamaron la atención, y cada una de ellas generó teorías en foros en línea y breves segmentos de noticias. Pero la atención es una moneda que se agota rápidamente. Con el paso de los años, su presencia desapareció de las portadas. Los medios de comunicación se centraron en tragedias más recientes. Los archivos fueron archivados, y su nombre, si alguien lo conocía, seguía ausente en cada línea de cada reportaje. Sin embargo, permaneció en aquella tumba sin nombre en Horton-en-Revesdale, con la tierra asentada y la hierba empezando a crecer sobre la tierra removida. Los visitantes del cementerio cercano a veces se detenían en el lugar, reconociéndolo de un artículo antiguo, sin saber qué hacer ante una vida que nunca habían conocido. Las colinas mismas parecían inalteradas,
aún ondulando bajo el mismo viento inquieto. Pero para quienes la recordaban, cargaban con una inquietud, porque la habían acogido durante días antes de que la encontraran, y durante años después, aún albergaban la respuesta inalcanzable. Era como si el paisaje se hubiera grabado en su silencio, como un diario guarda una historia sin siquiera mostrar la tinta. Aquí pudo haber terminado la historia, sellada en la fría permanencia de la ignorancia. Podría haber permanecido como la dama de las colinas para siempre, su verdadera vida borrada tan completamente como su nombre. Pero las colinas recuerdan. Y alguien más también. En algún lugar lejos de Inglaterra, en un país completamente diferente, una familia aún se preguntaba por qué su hija había dejado de escribir, por qué sus llamadas se habían silenciado, por qué su ausencia se había convertido en un dolor no expresado. Y con el tiempo, el espacio entre esas preguntas y esta tumba comenzó a cerrarse. La ruptura llegó silenciosamente, años después de que la mayoría hubiera dejado de esperarla. En 2019, la policía recibió los resultados de una comparación de ADN organizada a través de la Interpol. Una familia tailandesa había proporcionado muestras tras enterarse de una noticia sobre una mujer no identificada encontrada en las colinas inglesas. La coincidencia fue inmediata. La dama de las colinas tenía un nombre, Lamjohn Armitage. Era una hija, una hermana, una joven que una vez abandonó su pueblo llena de esperanza. El nombre la devolvió al mundo de los vivos, pero también planteó preguntas mucho más profundas que el misterio de su identidad. Su familia confirmó lo que los investigadores desconocían, que se había casado con un inglés, David Armitage, y se había mudado al Reino Unido a finales de los 90. Hacía años que no sabían nada de ella. Las cartas habían cesado. Las llamadas habían cesado. Se preguntaban si la vida en el extranjero simplemente la había arrastrado, como a veces ocurre. Ahora sabían que la había llevado a un lugar completamente distinto. Los medios de comunicación volvieron a publicar la historia, esta vez con su nombre real y fotografías de su vida antes de Inglaterra. El contraste era impactante, Lamjohn sonriendo en un patio soleado, vestida con colores suaves, con el cabello suelto sobre los hombros, contra la imagen desolada de las colinas de Yorkshire donde se encontró su cuerpo. La diferencia entre quién había sido y cómo fue encontrada no podía explicarse solo por el tiempo. Durante años, la causa oficial de su muerte permaneció incierta. Se rumoreaba hipotermia, posible crimen, preguntas sin respuesta sobre cómo había acabado tan lejos de casa y sin medios para regresar. Cada posibilidad parecía girar en torno a la vida que había compartido con David. Y a principios de 2025, la historia dio un giro, David Armitage fue arrestado como sospechoso de su asesinato. Las autoridades aún no han revelado todos los cargos en su contra. Pero el arresto en sí ha cambiado el peso de la historia. Para quienes han seguido su caso, aún no se ha hecho justicia, es el comienzo de una oportunidad para ella. Lamjohn ya no es solo la dama de las colinas. Es una mujer cuya vida tuvo un antes y un después, cuyo final aún puede ser comprendido. Y ahora, con su nombre restaurado, el silencio ya no tiene vuelta atrás. El anillo era lo único que llevaba cuesta arriba, el único rastro de una vida que se había unido a otra. Liso, sin marcas, no revelaba a nadie de dónde venía ni cuándo se lo habían dado. Era un símbolo de compromiso, pero no contenía ninguna inscripción, ninguna palabra íntima grabada en su superficie. Al final, era tan silencioso como la mujer que lo llevaba. Ese silencio es lo que la mantuvo invisible durante tanto tiempo, no solo en la muerte, sino en vida. Su historia no se trata solo de un misterio en las colinas. Trata de lo que sucede cuando una persona se empequeñece a la sombra de otra, cuando la distancia de la familia y la comunidad permite que el control se arraigue sin que nadie se dé cuenta. El aislamiento no siempre se construye con puertas cerradas. A veces se construye con días sin opciones, con una voz que no se usa hasta que olvida su propio sonido. Ese tipo de silencio puede ser tan mortal como cualquier arma. Recordamos a Lamjohn Armitage ahora, no porque el anillo hablara por ella,
sino porque su nombre finalmente lo hizo. Y los nombres importan, anclan una vida a la verdad de que se vivió. Si crees que historias como la suya no deberían desvanecerse en archivos fríos y tumbas olvidadas, comparte esta. Deja que su voz viaje más lejos que el viento en Penny Gent. Que llegue a los oídos de quienes, de otro modo, podrían perderse en el silencio.